Hola público de Imperfecto, es un gusto que estén aquí a toda esta comunidad de conversaciones por la sustentabilidad. Mi nombre es Óscar Aldape y les doy la bienvenida a este jueves en el que tendremos otra conversación igual o más interesante que la anterior, así como lo son todas cada vez que estamos estrenando entonces un nuevo episodio y algunas, en la mayoría de las veces, estrenando la visita a este programa de invitados. El día de hoy, en realidad, vienen por segunda ocasión. Nuestro invitado fue a la vez padrino y ya los había comentado en algunos otros momentos y espacios, fue causante también de que existiera este programa de conversaciones por la sustentabilidad. Él es David Pérez. David, muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por estar una vez más aquí en Conversaciones por la Sustentabilidad. Hombre, pues muchísimas gracias, Oscar, por la invitación y pues no, hombre, felicidades por el esfuerzo que haces al hacer estos programas, al seguir pues tratando de comunicar sobre muchos temas que engloban aspectos de sustentabilidad. Muchas felicidades y pues a la orden. Yo muy encantado de participar aquí, de contribuir un poquito a lo que tú ya vienes haciendo desde hace ya varios años. Muchas gracias, David. Y bien, para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharlo en esa primera ocasión, en nuestro primer programa, pues por supuesto que pueden ir ahí a revivir esa conversación donde estuvimos además con la doctora Adi, Adi Patricia. Pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube de Conversaciones por la Sustentabilidad, pero igualmente, David, te voy a presentar en breve de un poco de tu semblanza. Varias veces o algunas personas nos dicen, oye, ¿tú quién eres? Y decimos, pues, algunos todavía ni tenemos la respuesta completa a esa pregunta, pero eh, a lo que voy es que, por supuesto, David, además de un amigo, pues eres más que lo que voy a decir aquí, que son algunas de tus credenciales profesionales académicas. Bueno, David es ingeniero químico ambiental, está enfocado en la biotecnología, la educación, los proyectos sustentables. Mucho es que por eso hacemos este clic y está aquí con nosotros. Tiene una maestría también en ciencia y tecnología agroalimentaria. Se ha enfocado en las redes de valor, por eso es, bueno, en parte es que su camino y por lo que muchos los conocemos es porque es el fundador de BICAP, la red global de agentes de cambio que está aquí en México y abierta para todo público que esté interesado en vincularse con estas temáticas. Ha tenido participaciones con diversas ONGs, ha dirigido programas también a nivel nacional o co-dirigido a nivel nacional con Zagarpa, vinculadas al desarrollo territorial, también consultor de proyectos en cuencas, docente en la Universidad del Medio Ambiente, en el TEC de Monterrey, Campus Toluca, si no me equivoco, y a lo mejor algún dato del cual no estoy actualizado, David, algo más que nos Sí, quieras agregar aquí. no, hombre, pues, muchísimas gracias, Oscar. Yo, como bien comentas, de repente, es un poquito de lo mucho que somos, pero también, pues, soy papá de dos pequeñines, ya ni tan pequeñines, enamorado de mi esposa, y pues vivo acá en Toluca, y trato de impulsar todo lo que tiene que ver con cuestiones de sustentabilidad. Entonces, pues a veces también participo en algunas organizaciones como Ashoka, como la Universidad del Medio Ambiente y, y en algunos agencias de consultoría también. Entonces, siempre tratando de vincularme con el tema, ¿no? Muchas gracias, David. Pues sí, y ya lo decía, somos de algún modo colegas porque andamos en estos temas de sustentabilidad, pero también colegas en este sentido aún más humano de, de ser parte, tener una familia también porque en mucho nos mueve a hacer lo que hacemos y pues de hecho el público de aquí de Imperfecto pues también ya está familiarizado con la noticia de que también
yo pronto ya también seré papá, así es que Cierto, ya, muchas felicidades. muchas gracias. Ya tengo lista, mi lista grande de a quienes voy a recurrir a pedirles consejo en esos momentos de frustración que seguramente llegarán. Sí, llegarán, de eso tenlo por seguro, pero también hay mucho, por todos lados hay gente que con gusto va a dar uno que otro consejo muy bueno. Muy bien. Bueno, pues hasta el momento no les he dicho público de por qué está David el día de hoy. Pues estamos aquí para hablar de economía circular, en particular enfocarnos a la muy reciente y muy sonada Ley General de Economía Circular. Entonces vamos a hablar un poco lo que nos dé este espacio aquí en Imperfecto Radio, de hablar un poco de pues a quiénes nos aplica, qué es o qué no es la economía circular, qué está contemplando en particular esta ley, qué le está faltando, qué le está que tiene como aciertos y pues también cómo esto nos podría estar impactando en nuestro día a día. Y para empezar, David, quisiera leer algunos o mencionar algunos titulares que me llamaron la atención y a lo mejor ahorita que los vaya diciendo por ahí ya esto irá dando también material, tiene que ver con algo que algunas veces hemos intercambiado comentarios o están relacionados con algunos que he escuchado de ti. Y entonces son solo 4 titulares. El primero de ellos es de la jornada que dice, aprobará Senado ley sobre el reciclaje. Obviamente esto fue unas semanas antes. Expansión Política es otro sitio que su titular decía o dice, Senado aprueba ley que obliga al reciclaje y regulariza pepenadores. Greenpeace, senadores simulan ley antiplásticos. Meteorred, Senado aprueba ley para decirle adiós a la palabra basura. Entonces, David, antes de que entremos a lo mejor ya en forma a que nos compartas, que nos aclares qué es, qué no es economía circular. De inicio, ¿qué te generan estos titulares? Y pues mira, fíjate que de repente, eh, pues esos titulares, como cualquier medio de comunicación, de repente trata de llamar mucho las miradas, ¿no? Y dado el contexto, dada la historia que tenemos como pueblo, de repente tenemos la tendencia, cuando vemos un titular, por ejemplo, como el de Greenpeace, ¿no? De simulación y cosas así, tenemos a atender dos reacciones, o le creemos, ¿no? Le creemos y nos enojamos y decimos, oye, ¿por qué están haciendo esto, ¿no? Tan malo, ¿no? Y por el otro, o tendemos a decir, ay, es Greenpeace otra vez con sus cosas reaccionarias, incendiarias, etcétera, las cosas van bien, es nada más Greenpeace, ¿no? O es otro extremista, o es otro grupo así, ¿no? Entonces, yo sí creo que como titulares, pues todos tienen su razón de ser, su lógica, su fundamento. Y pues yo lo que quisiera comentar es que todos tenemos la obligación de no llevarnos por los titulares, de considerarlos, pero pues al final de cuentas leer la carnita, ¿no? Leer e informarnos dónde está el problema. Y yo creo que pues justamente espacios como este que tú estás abriendo, en donde decimos, a ver, ya vamos a dejarnos de ver titulares, sino pues vamos a entrarle al asunto profundo, es lo que cada vez necesitamos más, ¿no? Y en medios y en todo tipo de medios, ¿no? O sea, no solamente en medios orientados hacia la sustentabilidad, sino en todo tipo de medios, yo creo que es algo que vale la pena como ciudadanos podamos tener este hábito de que se debatan a profundidad estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que, pues sí, todos
los cuatro titulares que mencionaste tienen algo de verdad, algo de exageración, algo de una intención también, ¿no? Ok, y entonces entrando ahora sí en materia, porque como bien dices, está esta parte comercial que tienen que abordar los titulares, mientras más amarillista, más nos da por darle clic. Ya muchos habremos vivido la experiencia de andar en un sitio buscando información y te empieza a encontrar para abajo un montón de cosas muy llamativas que no sé, que si conoces, te acuerdas de fulanita que salía en la película tal, mira la transformación que ha vivido o no sé, o estos anuncios incluso de vehículos y cosas así en las que pues, ganan por clics, entonces el que cae pues Ujú. ya aportó, ya contribuyó a eso. Pero Así es. yéndonos a esto que precisamente que buscamos que tenga un poco más de fondo, eh, y ya entrando en materia, planteaba yo o me llamaron la atención estos titulares porque muchas veces has comentado, o incluso decía, hemos intercambiado algún comentario de lo que no es economía circular y de que nos vamos muchas veces o tú lo dices textualmente, economía circular no es reciclaje. Y Ujú. dos o tres de estos cuatro titulares, eso es lo que plasman ahí. Entonces, ahorita empezaremos, por lo tanto, abordaremos un poco más de qué sí incluye o qué tanto peca o no esta ley, a lo mejor al respecto. Pero vámonos entrando entonces a que nos cuentes, vámonos por lo que sí es la economía circular. Claro, sí, con todo gusto, Oscar. Pues mira, sí, yo creo que para comenzar a hablar de este tema de la ley de economía circular, sí vale la pena hacer pues algunas puntualizaciones para el auditorio, ¿no? El auditorio que conoce poco de economía circular o también para el auditorio que conoce mucho de economía circular y de repente pues cada quien aborda pues los conceptos y la temática desde una cierta punto de vista, ¿no? Entonces, sí vale la pena hacer algunas precisiones, ¿no? ¿Qué es economía circular? Siempre esta pregunta es muy interesante y para definir qué es economía circular, yo primero trato de responder qué no es economía circular, porque de esta forma podemos como enmarcar un poquito más el asunto, ¿no? Entonces, para definir qué no es economía circular, yo les puedo comentar tres cosas. La primera es que sí, como tú bien ya lo dijiste, Oscar, economía circular no es reciclar, ¿no? Si hay una empresa que lo que está haciendo es, por ejemplo, recuperar el plástico de los desechos, perdón, de los rellenos sanitarios o de los basureros, y eso ponerlo, transformarlo en algo útil, eso está muy bien, ¿no? Se recuperan materiales, pero eso no es economía circular, ¿no? Economía circular no es solamente reciclar. El otro nivel es que, pues, economía circular, de repente lo asociamos nada más con la recuperación y el uso de materiales, ¿no? Y decimos que, pues, que la economía circular es el correcto manejo de los residuos o el correcto manejo de los materiales. Y, pues, eso tampoco es economía circular, ¿no? En segundo punto. En tercer punto, se asocia economía circular mucho a sustentabilidad y muchas personas dicen, economía circular es lo mismo que la sustentabilidad, nada más que es una nueva moda, ¿no? Es una nueva forma de decir lo mismo, de satisfacer esas demandas de las generaciones futuras, ¿no? Presentes sin sacrificar las de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, también ese paradigma bajo el cual se funda la sustentabilidad es muy bueno, sigue siendo vigente. Nunca, yo creo, nunca va a perder la vigencia. La economía circular, a pesar de que persigue el mismo fin, no es tanto el fin la economía circular, sino son los mecanismos, la economía circular, y por lo que ha avanzado tanto la economía circular, a diferencia de otros paradigmas que se han presentado anteriormente en la historia de los últimos 50 años, la economía circular ha planteado algunas herramientas
mucho más prácticas, mucho más concretas de cómo es que se puede llegar a esa sustentabilidad, ¿no? Entonces, hay una cierta diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Podríamos hablar un poquito más de qué no es economía circular. Yo al auditorio lo que quiero comentarles es que hay un artículo que ustedes, pues, si googlean David Pérez Castillo, ¿qué no es economía circular? Les va a aparecer un artículo en donde abordo estos puntos más a detalle, ¿no? Pero para esta plática me gustaría que se quedaran al menos con esos dos puntos, con esos tres puntos, ¿no? Punto número uno, economía circular no es lo mismo que reciclar. Punto número dos, economía circular no es no es solamente un correcto manejo de los materiales. Y punto número tres, economía circular no es exactamente igual a sustentabilidad, ¿no? Yo creo que con esos puntos son, yo creo, los más relevantes. Ahora, ¿qué sí es economía circular? Para entender qué sí es economía circular, tenemos que hacernos conciencia tenemos que hacer conscientes de una pregunta muy clave y muy básica y que no tiene que ver con residuos ni con materiales. Bueno, no solamente con materiales. La pregunta a la que responde, ¿qué es la economía circular? Es cómo los pueblos, las sociedades, las naciones generan riqueza, ¿no? Actualmente, esa respuesta está basada en un sistema que le llamamos el sistema lineal. ¿Cómo han generado las naciones y los pueblos riqueza a través del tiempo? Y pues, si todos podemos coincidir en esto, ¿no? La forma de generar riqueza de cualquier pueblo es extrayendo recursos naturales, transformándolos, vendiéndolos, comercializándolos y pues después ya cuando no se ocupan, pues tirándolos a la basura, ¿no? Amontonándolos en algún lugar, ¿no? Ese es el modelo lineal de economía. David, ¿Cuál es el problema? Ajá. este, bueno, te pediré que no pierdas el hilo para retomarlo en donde nos quedamos, pero sí quiero hacer aquí, resaltar este planteamiento que estás haciendo sobre de dónde nace. Aquí en conversaciones y en en los espacios donde puedo, siempre hablo de matar o de restar, vamos a decirlo así para no sonar tan tajantes, el romanticismo de la sustentabilidad, pero también desde hace menos años para acá el romanticismo de la economía circular. ¿A qué le llamo yo romanticismo? A que queremos partirlo eh, desde que es algo muy bonito. Ser sustentables es muy bonito y me veo bien. Implementar o promover la economía circular es algo también, algo bonito, algo aplaudible, algo que me va a generar likes. Y entonces cuando partimos de ahí, precisamente valga la redundancia, el punto de partida o el origen de querer hacer algo y por lo tanto el resultado, pues no termina siendo tan productivo. Y aquí haces un cambio en el cual no, o sea, dices, la economía circular no es, aunque implícitamente esté, pero no partimos de decir para salvar al planeta, para acabar con estas islas de plástico que están en los océanos, sino te vas a un punto de partida que es, a su vez, quizás lo que nos ha puesto aquí, en ese estado en el que nos encontramos hoy, con estas islas de basura, etcétera, etcétera, que es la generación de la riqueza. Entonces, nos regresamos a la misma pregunta que nos ha llevado a la problemática que estamos hoy, nos regresamos para otra vez desde ahí partir, bueno, ese camino, esa ruta que tomamos no fue la más apropiada. Vamos a regresar a hacernos ese planteamiento otra vez y por dónde ahora vamos a optar por el camino B. Así es, Me sí. llamó mucho la atención a partir de esta pregunta, por eso te quise pausar ahí. Sí, así es, sí, y tienes toda la razón. Y es justamente uno de los, digamos, avances o evoluciones que la sociedad ha tenido a lo largo de pues, los últimos 50 años
en el concepto, en materia de sostenibilidad, ¿no? En un inicio el asunto era contra la contaminación, ¿no? El asunto era contra el que está contaminando, ¿no? Y pues poco a poco eso ha ido avanzando. Hay una historia del por qué surge la economía circular y por qué nos estamos enfocando en esto, pero sí, la pregunta no va tanto en cómo, por eso decía, ¿no? La pregunta no está en torno al manejo de los recursos, la Ujú. pregunta está en torno al cómo generamos riqueza. Y pues bueno, en ese sentido, la economía circular da una propuesta, ¿no? Una alternativa a esta forma de generar riqueza, ¿no? Porque esta forma de generar riqueza tiene solamente una consecuencia lógica, ¿no? Y es escasez, ¿no? Es Ujú. escasez, es todo lo que estamos viviendo. La economía circular, si bien no es ni la panacea, no es una solución comprobada, ¿no? Porque Ni pues no hay absoluta. ninguna, sí, no, ni absoluta, porque tampoco hay pocos poblados muy pequeñitos que viven en un sistema circular, ¿no? Pero pues no están involucradas todas las variables de una sociedad, de lo que le llamamos la sociedad moderna, ¿no? Entonces tampoco podríamos decir que que ya hay alguien que esté viviendo en un sistema de economía circular, ¿no? Sí en uno chiquito, pero ya en uno a nivel de ciudad, pues ninguno, ¿no? Entonces, es una propuesta, ¿no? Y como tal, pues se debe de abordar con ese sentido, ¿no? Pues ya nadie puede decir, oye, la economía circular no sirve, porque pues ni siquiera se ha implementado, ¿no? En su totalidad, ¿no? Los principios no se han implementado en su totalidad, entonces pues no podríamos decir ni siquiera si sirve, sino pues que estamos en ese camino, ¿no? La definición que a mí más me gusta de economía circular es una muy chiquitita, para que la podamos aprender, y es que la economía circular es un sistema económico que es regenerativo por diseño. Así de simple, ¿no? Sistema económico que es regenerativo por diseño. Esa es a mí la definición que más me gusta. Hace poco se hizo un ejercicio en una de las universidades aquí en México enfocadas en sustentabilidad, y yo en lo particular me fui bastante decepcionado porque la definición, y se hizo varios días de trabajo vamos a decir, con gente involucrada, porque había unos muy expertos y pues muchos como nuevos en el tema. El chiste es que al final se quedó en una definición de que economía circular era un correcto manejo de los recursos, ¿no? Eh, y yo, pues yo me quedé pues no, o sea, no podemos impulsar una definición así, ¿no? Porque estamos hablando de que una definición, y justamente de esto es importante porque es una de las principales problemas de la ley, ¿no? Podemos definir como economía circular el asunto de recuperar residuos y de hacer manejo de residuos. Podemos definir economía circular en un siguiente nivel, que es hacer un correcto uso de los materiales, ¿no? Y esto implica la extracción y la deposición o la recuperación, ¿no? Pero podríamos definir economía circular como dos o tres niveles arriba, en donde lo que tendríamos que estar cambiando es justamente el sistema completo que nos tiene aquí, ¿no? Y justamente, pues yo creo que este tema va a dar paso a la siguiente etapa en esta conversación, que es justamente, pues, qué onda con la ley, ¿no? Sí. Pero, pues, antes de pasar, pues sí me gustaría dejar esto, ¿no? La economía circular como tal, lo que propone es un cambio del sistema, incluyendo impuestos, incluyendo incentivos económicos, inclusive incluyendo las leyes que ahorita nos rigen, ¿no? Hay varias leyes económicas que son leyes, y lo digo entre comillas, porque son invención del hombre, ¿no? Hubo un Ujú. acuerdo de que así iban a funcionar las cosas en algún momento de la historia, y así se quedó, y después eso se convirtió en ley. Pero la mayoría de las cosas del sistema económico realmente no son leyes, a pesar de que en la escuela las enseñan como leyes, ¿no? Y pues esas leyes es lo que hay que cambiar para poder vivir en un sistema que sí sea regenerativo, que sí sea sostenible, ¿no? Y sustentable. Y de hecho de aquí hay dos cosas también que quiero rescatar, y una es la definición esta que nos compartes a la que llegaron en este evento, y me suena a la
propia definición de economía, ¿no? Que deriva de la administración de, o sea, Sí, básicamente es una administración de estos recursos que son escasos y ya para que se oiga más bonito le estaban agregando el sí, circular. sí, así es. Y el asunto, justamente la trascendencia de esto es que si en la función en la que tú definas, va a ser, eso te va a llevar a los cambios que tienes que hacer, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si definimos economía circular como un asunto relacionado al reciclaje, las propuestas de ley, las propuestas de cambio, las propuestas sociales, ¿no? Van a incidir solamente en aspectos de reciclaje, ¿no? Si definimos la ley como un correcto manejo de los recursos, pues las iniciativas van a ir orientadas a eso solamente, ¿no? Manejo de los recursos. Pero si definimos la ley orientada como el sistema económico como tal, pues vamos, lo que tenemos que cambiar es el sistema, ¿no? Y las iniciativas de cambio van a ser en ese entendido, ¿no? Sistémicas. Y justamente esto es una de las cosas que está pasando. No tan, bueno, creo que la parte de concepción es un 10%, el otro 90% son cuestiones mucho más complicadas, ¿no? Pero sí es importante que veamos que en qué nivel cada uno de nosotros pone a la economía circular, ¿no? Sí, pero incluso yo creo que es como dice, o sea, este 10% que pudiera corresponder a cómo se conceptualiza, en este caso, la economía circular, pues es el que podría dar la pauta a que el otro 80 también implique cosas distintas, o Claro, 90, aun cuando ese otro 90 sean cuestiones, si tú quieres, de política partidista o de sí, política empresarial, etcétera. Pero incluso sí, partiendo de esta concepción, podría marcar pautas distintas y encontrar a lo sí, mejor puntos en los que esta política partidista, esta política empresarial, pudiera aún así seguirse beneficiando hasta cierto punto a como sus propios intereses, aún haciendo estos cambios de fondo. sí, así es, así es. Y pues bueno, entrando al asunto de un poquito más de la ley, pues para darles a quienes no están muy involucrados con este tema, esta iniciativa de ley fue algo que se retomó desde el año pasado a través de el senador Ricardo Monreal y Raúl Bolaños, que pues bueno. Las intenciones las podemos dejar a un lado porque pues es muy difícil, ¿no? Decir cuáles fueron las intenciones y a la luz de que pues si son buenos o malos estos senadores, si son de un partido o de otro partido, eso la verdad lo tenemos que dejar un poquito afuera para tener una conversación mucho más objetiva, ¿no? Sobre todo objetiva y sobre todo que nos lleve a algo, ¿no? Porque si nos quedamos en esos temas, pues nunca, siempre son temas lodosos, ¿no? Entonces, pues se comenzó a generar desde el 2019, 2020, ya se presentó como tal, esto ha estado un año y hasta apenas en el 2021 fue aprobada y después ya bueno, fue aprobada, que fue recibida y después ya a principios, el 10 de diciembre, ya fue aprobada por por la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, pues ese es el transcurso de lo que ha sido esta ley, ¿no? Para poner un poquito también al auditorio en contexto, estamos siendo punta de lanza en muchos países, porque hay muchos países que no tienen una ley de economía circular en América Latina, ¿no? En Europa no es que haya una ley, en algunos países no hay una ley como tal de economía circular, pero sí hay normativas que fomentan principios de economía circular, ¿no? Pero la verdad es que exista una ley es muy importante, ¿no? Y una ley porque ya se pone dentro digamos, dentro del aparato legislativo el que se cuiden ciertos conceptos, ¿no? Entonces, por esa parte, felicitaciones, porque pues bueno,
bien o mal, estos senadores tomaron la iniciativa y bien o mal están poniendo el tema pues dentro de la agenda legislativa, ¿no? Y yo creo que eso se aplaude, eh, independientemente de muchísimas otras cosas, ¿no? Ok, entonces esa es como la breve historia, ¿no? De cómo ha funcionado la, 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 la historia de esta ley de economía, ley general de economía circular. La ley general de economía circular, los que tengan la oportunidad de darse unos minutitos y leerla, está partida como en tres partes, ¿no? La primera parte es un aspectos de antecedentes, de dónde surge la economía circular, de qué significa. La segunda parte es como una cuestión de contexto, ¿no? De en dónde se aplican leyes de economía circular y quién y otros países, ¿no? El aspecto de contexto. Y la tercera parte ya vienen las propuestas digamos, normativas, ¿no? Que vienen ya a decir, qué es cuál es la propuesta, ¿no? Entonces, en términos generales, esa es la ley. Y pues bueno, en materia de la opinión sobre qué tan bien o qué tan mal hecha está esta ley, antes de comentarles mi opinión, les voy a platicar un ejercicio que yo hice. Previo a esta entrevista, yo hice una consulta con varios de los colegas que están clavadísimos en economía circular desde hace ya muchos años y les pedí su opinión también. Les dije, a ver, voy a ir a una entrevista, quiero saber cuál es su opinión sobre el tema de economía circular, digo, para no tener una percepción única, ¿no? No solamente dar mi opinión, sino también compartir un poquito de lo que otros especialistas o expertos pudieran estar diciendo sobre la ley de economía circular. Y las respuestas fueron en varios sentidos. Una respuesta fue de una persona que está muy metida en este tema desde hace muchos años, fue ¿qué está mal en la ley la pregunta fue, ¿qué está bien y qué está mal en la ley de economía circular? Y una respuesta fue, o muchas respuestas fueron, en la ley todo está mal, en la ley de economía circular todo está mal, ¿no? O sea, así de plano fueron muchas de las respuestas, algunas más moderadas, pero lo que sí puedo decirle, o sea, sin lugar a dudas, no encontré en todos los especialistas una opinión de que esta es la ley que estábamos buscando, ¿no? O sea, realmente estamos, si lo pusiéramos en una escala del 0 al 100, y ahí sí va mi opinión, yo creo que estamos en un 20% de lo que estaríamos esperando en una ley de economía circular, ¿no? Apenas en esta ley se comparten algunos conceptos, apenas en esta ley se definen algunas responsabilidades y que eso está muy bien. Pero sí, o sea, hace falta muchísimo trabajo. No significa que este esfuerzo que están poniendo estos senadores sea malo, es, digamos, una primera aproximación, y si quieren la puedo dejar yo por ahí. Ahorita les doy otra versión, ¿no? De que esta primera aproximación no es que sea, no es que parta de la ignorancia, sino al contrario, ¿no? Parte de que no se quisieron meter en camisa de once varas, porque pues la ley que nosotros necesitamos, pues sí toca muchos callos, ¿no? Toca muchos intereses. David, Eh, de ajá, hecho, entonces, pues así es, en términos ujú. así muy rápidos, les comparto las opiniones tanto mía como de varios especialistas sobre cómo está esa ley, ¿no? Ok, y esta carencia, por así decirlo, de lo que está faltando o esta carencia que tiene esta ley, ya un poquito lo dijiste, que no lo dirías como ignorancia, sino pues que no se quisieron ir más allá, pero quisiera aquí escarbarle un poquito también a tu opinión, y por supuesto cuando estamos hablando de opiniones podrá diferir a la de algunos de quienes nos escuchan, pero ¿qué piensas que haya detrás de esto? O sea, de esta indecisión por aventarse el clavado,
Y de aquí quisiera descartar, como lo decías antes, o sea, que descartemos estas suposiciones, a lo mejor no tan supuestas, pero de que hay intereses, de que hay y esto y lo otro, sino, eh, bueno, no quisiera inducir tu respuesta, pero como para un poquito más referir o dar pista de por dónde le estoy queriendo buscar, tendrá que ver, por ejemplo, con, con que no se contempla la necesidad de ese verdadero cambio de paradigma, por ejemplo. Sí, fíjate que para dar esa respuesta les voy a platicar, te voy a platicar, les voy a platicar al auditorio. Rápidamente, dos cosas que están muy bien, o sea, que yo aplaudo de la ley, y después las dos o tres cosas que están muy mal de la ley, ¿no? Va. La primera cosa que yo aplaudo es que, punto número uno, les confiere las facultades y les dice a los gobiernos federales, estatales y municipales que tienen que hacer cosas en materia de economía circular, ¿no? O sea, al menos la instrucción de, a ver, banda, pelemos la economía circular, eso es algo que yo aplaudo, ¿no? Eso es una cosa que está muy bien porque les dice, ¿no? Por ejemplo, los municipios tienen que emitir los reglamentos y disposiciones jurídico-administrativas de observancia en torno a la economía circular, ¿no? Entonces, lo Y que de hecho hace, lo les que, pide ajá, un plan municipal de economía circular, ¿no? así es, así es. Esa es como la primera cosa, ¿no? Que les dice que tienen que poner atención aquí, ¿no? Ujú. Entonces, eso se aplaude. Puede ser incompleto, sí, totalmente de acuerdo. Alguien que diga, oye, pero no menciona el cómo, pues no, esto es una ley, el cómo va a venir más adelante, ¿no? Pero sí les dice que lo tienen que hacer. Entonces, eso está aplaudido. La segunda cosa que hace muy bien es justamente esto que tú mencionas. A municipios y a empresas se les obliga a presentar ante la Secretaría un plan de responsabilidad compartida, ¿no? Así le llaman, un plan de responsabilidad compartida, que la teoría es que se ajuste o se apegue a las normativas de esta ley, ¿no? En donde tienen que presentar un plan de manejo de residuos, ¿no? Entonces, la segunda cosa que hacen muy bien es decir, a ver, pues ahora todas las empresas, todos los municipios van a tener que presentar un informe de qué van a hacer en materia de esto, ¿no? Así como, pues sí, como anteriormente se ha solicitado un plan de manejo de residuos para cualquier empresa, ¿no? Como se ha solicitado, por ejemplo, también una manifestación de impacto ambiental o como o como sea, o sea, en ese sentido, y pues también como ahorita existe, ¿no? Hay ciertas certificaciones que lo que confieren es eso, ¿no? Que ya te avalan el que tú ya tengas este plan y lo estés ejecutando, ¿no? Una ley de empresa B, hay también una ley, una certificación de economía circular, casi no se ocupa en México, pero en Europa sí hay varias empresas grandes que ya tienen esta certificación en economía circular, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué hace bien esta ley? Punto número uno, les dice a los tres diferentes niveles, pongan atención y tienen que atender principios de economía circular. Y punto número dos, les dice a las empresas, tienen que representar un informe en materia de economía circular, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que hace muy bien. ¿Qué cosas hace muy mal o que no, o que está, bueno, sí, una cosa que hace mal, ¿no? De entrada, es que eh, esta ley de economía circular, si se lee entre líneas, eh, abre camino para que se mantenga, para que se mantengan y se refuercen temas con que se sigan vendiendo muchos plásticos, que se sigan vendiendo plásticos de un solo uso, y que los esfuerzos normativos no vayan hacia la disminución, sino hacia la recuperación, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que hace bastante, bastante mal.
Y la segunda es que también se empalma con aspectos de la ley de residuos sólidos, ¿no? O sea, si al final de leer la ley tú dices, a ver, ¿y entonces a quién le voy a hacer caso? ¿A la ley de economía circular o a la ley de manejo de residuos, ¿no? Entonces tú dices, no, pues están contraponiéndose o están, sí, están contraponiéndose dos leyes que abordan lo mismo. Entonces, de tener de una gran posibilidad de una ley que marcara muchos aspectos interesantes, los aspectos concretos lo redujeron hacia el manejo de residuos, ¿no? Y temas, por ejemplo, de realmente responsabilidad extendida, ¿no? O temas de cambio de modelo de negocios o temas relacionados con la priorización del ejercicio de los recursos económicos, pues quedaron fuera, ¿no? O sea, de estos tres niveles que veníamos comentando, esta ley se queda en el primero, ¿no? Ujú. Alcanza a rayar el segundo, ¿no? De alguna forma dice que, por ejemplo, en algunos puntos dice que se tendrán que decir cómo, de dónde vienen los recursos, ¿no? Los recursos, los materiales y aborda el tema de la vida útil, ¿no? Ujú. Pero es así una raya, o sea, penitas y rascó el segundo nivel se quedó en materia de manejo de residuos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una ley de manejo de residuos y aparte incompleta, porque pues, ni siquiera, aparte mal, porque da pie a, por ejemplo, a temas de incineración, ¿no? Entonces, que ya vimos que pues ese no es el camino, ¿no? Para el manejo de los residuos, ¿no? Entonces, yo creo que si podría recuperar dos puntos así que no debemos de perder de qué está bien y qué está mal, serían esos cuatro puntos. Ok. Y aquí, ¿cómo ves la ventana a que, pues ahí ya, por un lado, de manera voluntaria, y la otra, a lo mejor, qué tanto lo está forzando esta ley, tanto a gobiernos estatales, municipales, que bueno, al ser una ley general, pues les da facultades de que hagan lo propio en su demarcación? ¿Qué tanto ves tú que le marca la pauta, que le impulsa a estos gobiernos locales, pero también a las empresas, en caso de las empresas quizás a ir de manera voluntaria más allá de lo que está marcando la ley, que estas empresas o incluso los mismos gobiernos locales puedan subir más de estos niveles que mencionabas ahorita? Sí, sí. Digo, perdón, me voy a permitir, creo que no respondí a tu pregunta anterior, que me quedé en esta explicación y Ah, justamente que lo que ya. quiero compartirte es de que eh, ya sea por una cuestión de que no se quisieron meter en camisas de once varas, o por otra cuestión, o por una cuestión realmente de la incomprensión de lo que implica, de lo que se busca con economía circular, es decir, con una cuestión de ignorancia. Sí, ¿qué deja fuera esta ley? Esta ley no se mete con las grandes empresas del plástico, ¿no? Eh, inclusive hay una asociación que antes se llamaba la Asociación Mexicana de Plástico, algo así, y ahora ya se cambió el nombre y ahora ya también tiene un plan de economía circular esta ley, esta asociación de plástico. El chiste es que se están defendiendo, ¿no? Y pues es una resistencia al cambio, ¿no? Y yo los entiendo porque pues es un negocio, es un modo de ganarse la vida, ¿no? Y hablo de empresas grandísimas, grandísimas que quitarles millones de pesos sería como quitarles un peso al gato, que diga un pelo al gato, Ujú. pero también de muchas empresas chiquititas, ¿no? Que son tienditas que viven, ¿no? O sea, que familias viven y sobreviven de la venta de los plásticos, ¿no? Entonces, esta ley lo que mal hace es que no, o sea, no se mete en esa bronca, ¿no? No se mete en esa bronca y pues puede ser por intereses, ¿no? Por no quererse meter en problemas con estas grandes empresas o con este monstruo de lo que es el plástico,
pero lo que todos nosotros que estábamos en el tema de economía circular estábamos esperando es eso, ¿no? Una ley que diera, que por fin diera el pie para que ya cambiáramos de paradigma y fuéramos al siguiente nivel, ¿no? Y esta ley lo que hace es decir, pues plásticos de un solo uso, contaminación, denle, pero díganme cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, pues todos nos quedamos así de, no, pues cómo, ¿no? ¿Cómo ¿Podría ser otra también vez lo falta mismo? de visión o crees que sí haya más bien una visión pero apuntando a otro rumbo? Sí, fíjate que yo creo o sea, si a mí me lo preguntan, entre que sea un problema de falta de visión, un problema de ignorancia y un problema de no quererse meter en camisa de once varas, yo voy porque es un problema de camisa de once varas, ¿no? De no quererse meter porque mira, si en la ley hubiera dicho, a ver, como muchos otros, en muchos otros documentos de firma nacional, ¿no? Tiene el asunto de eliminar los residuos de un solo uso, ¿no? Ujú. Lo debieron de haber puesto en esta ley, ¿no? No tajante, si quieres, ¿no? Mediante una forma como algo así de, a ver, esta ley, el artículo tal indica que no podrán ser comercializados artículos de un solo uso para el 2050, si tú quieres, ¿no? Pero que ya lo mencionaran, ¿no? O, por ejemplo, el asunto O de, incentivos. sí, o incentivos, o también el asunto de, por ejemplo, todas las refresqueras o todos digamos, todos los embalajes, empaques y embalajes de un solo uso, ¿no? Que no tienen recuperación, ¿no? Que los hubieran mencionado en esta ley, ¿no? Entonces, yo sí creo que fue un asunto de no quererse meter en camisa de once varas, de seguir permitiendo, o sea, que estas grandes empresas o estos grandes sectores industriales no dijeran, no respingaran, ¿no? Ujú. Entonces, digo, estratégicamente a lo mejor los entiendo porque pues nadie quiere aventarse ese paquetote, ¿no? Porque Ujú. tampoco hay un respaldo grande del aparato gubernamental para defender una propuesta de iniciativa de esta magnitud, ¿no? La sociedad, todavía la sociedad, y si tú vas a las tiendas y les dices, oigan, no me pongan en bolsa de plástico, se molestan, ¿no? Sí. O viceversa, ¿no? Ujú. Hay tenderos, ¿no? Hay quienes despachan y le dices, oye, no trajo su bolsa, no le puedo vender y se enojan los consumidores, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de los avances que se han tenido con la economía circular, todavía no hay una fuerza ni gubernamental, ni legislativa, ni ciudadana del Ujú. tamaño suficiente para aventarse un paquete de que en una ley se plasme esto, ¿no? Ni Pero una sí esperaba coherencia en yo un las... poquito de valentía por parte de los Ajá. legisladores, ¿no? Sí, y con esto me recuerda y te quería comentar, no hay ni una coherencia en las acciones. No sé si tú notaste hace cosa de 2, 3 meses de Coca-Cola diciendo, trae tu envase retornable de Coca de 1,5 y te regalamos una de 600 mililitros desechable. Sí, no lo había visto, fíjate, pero sí, o sea, sí, tienes toda la razón, pues incongruencia, ¿no? Incongruencia por ahí. Y esta ley no habla nada de eso, ¿no? No habla nada pues, de las grandes embotelladoras, porque digo, las grandes embotelladoras es por una, ¿cómo te diré? Es como el asunto de los popotes, ¿no? O sea, después de los popotes vienen los plásticos de un solo uso y después de los plásticos de un solo uso vienen las embotelladoras, ¿no? Pero después de las embotelladoras, eso nada más es la puntita del iceberg, ¿no? Después de las embotelladoras viene toda una industria grandísima de empaques y embalajes, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo he estado viendo arbolitos de Navidad que los emplayan para llevártelos a tu casa, ¿no? ¿Cuánto dura ese emplayado de un montón de plástico? Minutos, ¿no? Ni siquiera Sí. horas. Minutos de un bonche así de plástico
y se va a la basura, ¿no? Y Pero además así, puedes subir tu historia en Instagram con tu árbol sustentable. ándale, ¿no? Ándale, ¿no? Entonces sí, no, y pues bueno, y eso es, y si eso lo escalamos a nivel industrial, pues hay una cantidad grandísima de plástico que se utiliza en empaques, en embalajes, pero industriales, ¿no? O sea, no del empaque de tus galletas, ¿no? Sino del Ujú. empaque de 400 cajas de galletas, ¿no? Sí. Entonces, pues por ahí todavía hay mucho que hacer. Y fíjate que no se trata, y es una de las cosas que tenemos que aprender de la economía circular y de no repetir el paradigma el paradigma punitivo. No se trata de sancionar a las empresas que hagan eso, ¿no? Se trata de darles incentivos correctos para que se muevan las empresas hacia otro camino, ¿no? Por ahí tenemos que movernos, ¿no? No repetir las experiencias de malas leyes, ¿no? Por ejemplo, con el asunto de los productos orgánicos, ¿no? ¿Cuál es el asunto con por qué lo menciono? Porque también la ley de producción orgánica se generó en algún momento y lo que se hizo fue que se favorecía el que estuvieran certificados, pero esa certificación implicaba que la agricultura orgánica se volviera más cara, ¿no? Entonces, lo que hizo fue restringir la agricultura orgánica, productos mucho más sanos para las personas y para el ambiente, a un cierto grupo del estrato social, ¿no? A los que podían pagar, ¿no? Y no, al contrario, puso los incentivos para que esa agricultura orgánica no fuera un mercado de nicho, sino que permeara hacia los estratos mucho más abajo, ¿no? Entonces tenemos que ver que eso suceda de una forma correcta. Con esto regresamos a un punto que habías planteado casi al inicio de la plática y es precisamente otra vez volvemos a este cambio de paradigma, a llevar en este caso la conceptualización de la economía circular a ese nivel desde el que va a poder derramar un montón de efectos muy distintos. Porque me suena y veo reflejado totalmente, por ejemplo, o en este proceso que se está dando con la economía, que si bien también ya tiene bastantes años, pero pues se ha tomado mucho auge en los últimos 3 quizás, y lo comparo también con la parte de sustentabilidad, ¿no? De estos famosos 3 pilares que ya también cada que tengo oportunidad emito mi crítica porque pues ese mismo modelo, nada más píntalo de verde y hasta lo he hecho muchas veces literalmente píntalo de verde, ponle una pintura verde y ya vas a poderlo anunciar como sustentable y al final de cuentas no marca ninguna diferencia verdadera ni en el propio producto y mucho menos en toda la cadena que le implica. Entonces aquí al proceso de economía circular pues también me suena, o incluso tratando de hacerlo un poco gráfico, me suena a que es un tubo lineal por donde está pasando X sustancia y lo único que haces es darle vuelta, pero la sustancia que está circulando por ahí sigue siendo la misma. Y aunque dé 3 o 4 vueltas, sale del mismo lugar y termina en el mismo lugar. Y no hay en esencia una transformación. Sí, así es, justamente. El problema con esta ley es eso, ¿no? Este, eh, no hay, no existe el incentivo de la transformación que todos los que estamos en este tema estábamos esperando, ¿no? No está ese gran paso, o sea, no podemos aplaudir, ¿no? Esta ley, a mí me hubiera encantado, ¿no? Porque te digo que o sea, hay tres cosas que se aplauden, pero todavía digo, no es todavía la ley que necesitamos, ¿no?
Y pues bueno, otro de los temas que yo quería comentar eh, respecto a tu pregunta es este asunto, por ejemplo, que comentábamos en algún momento, ¿no? El asunto de las responsabilidades. Eh, en otros países, particularmente en Europa cada vez se impulsa más el asunto de la responsabilidad extendida, ¿no? Es decir, que las empresas y las organizaciones se hagan cargo, ¿no? de sus residuos, ¿no? Y del manejo de sus recursos, ¿no? Eso es otra de las cosas que se esperaba de esta ley, ¿no? Digamos, ¿qué se esperaba de esta ley? No que se quedara en el manejo de residuos, hubiera sido genial, pero no esperábamos que se hubiera metido ya cosas mucho más complicadas en temas de economía, ¿no? Como tales, a donde tenemos que llegar, pero sí esperábamos que al menos llegara a cubrir el asunto del manejo de los materiales, ¿no? Y la De corresponsabilidad de todo ello. la corresponsabilidad de, a ver, tú estás extrayendo, tienes tal responsabilidad, a ver, tú estás transformando, tienes tal responsabilidad, ¿no? Y tú estás, tus residuos a dónde van son tu responsabilidad, ¿no? En Europa se están moviendo ya cada vez eso mucho más. A ese nivel me hubiera parado, yo hubiera aplaudido esta ley, pero no llega, se queda en hasta abajo y mal, ¿no? Entonces sí, de las cosas que hay por hacer es al menos en materia legislativa, es poner eso como una de las prioridades, ¿no? O sea, de elevar este asunto o sea, primero entrarle bien al manejo de los residuos, a un manejo basado en principios sustentables, no en incineración y no en, pues sigue tirando, pero la ley de economía circular dice que pues al menos tienes que reciclar el 20%. ¿No? No, no. Entonces, sí, tendríamos que estar al menos llegando a este segundo nivel, ¿no? El asunto del manejo de los materiales y de que las empresas se hagan cargo del impacto ambiental, ¿no? De las externalidades, ¿no? De las famosas externalidades y también de hacia dónde van sus recursos, sus residuos, ¿no? Yo creo que eso es lo que estábamos esperando en esta ley. Al menos esos dos puntos importantes. Además del rollo de la industria de plástico, que hablar de industria de plástico, o sea, hablar de plástico, no es solamente hablar de la industria del plástico, sino también es hablar de la industria textil, ¿no? Porque la industria textil, pues es plástico, ¿no? En el 90%, ¿no? De los productos. Oye, y un poquito para insistirte en mi pregunta anterior, te la voy a juntar con esta otra de qué pueden hacer ya de manera voluntaria las empresas, a qué los podría inducir esta ley, pero también te la quiero juntar con que, bueno, los que nos escuchan aquí en Conversaciones por la Sustentabilidad, pues somos en mayoría, digámoslo coloquialmente, ciudadanos de a pie y pues para que no queden que fue el gobierno el que la regó y son las empresas los que les debería de corresponder, ¿qué nos alcanza a tocar también eso como ciudadanos de a pie? Claro. Si la primera pregunta, si la pregunta es ¿hacia dónde se tendrían que mover las empresas? Sí, la respuesta sería, las empresas eh, tienen un largo camino por recorrer, ¿no? Y algo que puedo decir es que mientras más rápido comiencen a caminar por ese camino, mejor les va a ir, ¿no? En temas de ventas, en temas de utilidades, en temas de competitividad y de resiliencia frente a los cambios en el mercado, ¿no? Y frente a los cambios legislativos, ¿no? Entonces, sí, pues las empresas tienen que migrar primero, por ejemplo, reestructurando sus productos, ¿no? Haciendo ecodiseño a nivel de producto, ¿no? Lo que le llaman el ecodiseño, que es, por ejemplo, si yo tengo un producto que lo utilizo con un plástico que no es reciclable, pues lo tengo que mover a un plástico que sea reciclable, ¿no? Yo ocupo un producto que proviene de la extracción de productos no, o sea, que durante su extracción se contamina mucho,
pues tengo que ver las alternativas para el producto, ¿no? Entonces, eso es un primer nivel de abordaje. Un segundo nivel de abordaje es, por ejemplo, ya hablar de los procesos, ¿no? De los procesos de las empresas. Un tercer nivel es hablar del modelo de negocio. Un cuarto nivel es hablar, por ejemplo, de esta responsabilidad extendida, ¿no? De que los productos y las empresas se hagan cargo. Y se hagan cargo no significa que yo voy a costear que, que, este, que pase el camión de residuos por tu casa, ¿no? No se trata de eso. Justamente el hacerte cargo significa ver cómo le haces tú para que desde el diseño de tu producto no haya que pagar por ese camión de residuos, ¿no? Sino que haya un correcto manejo de todo lo que involucra tu producto para que siga manteniéndose como valioso dentro del sistema, ¿no? Un ejemplo muy básico que puedo dar al respecto es, y me gusta dar este ejemplo porque inclusive estuvo muy anunciado en YouTube, es un asunto de Philips, no, la marca sí, de televisores, me parece, comenzó a vender televisores, pero que sus cajas se convertían en casitas para mascota, ¿no? Entonces, esos son y verás que no son tan complicados, pero ese es el tipo de esfuerzos que se están requiriendo por parte de las empresas, ¿no? De Entonces, hecho, solamente para también mencionar uno, ¿no? ahorita se me viene y quiero compartir otro, que por supuesto estos ecodiseños pues tendrán que ir acorde también con las generaciones, pero me viene a la mente las cajas estas de galletas que venían en una caja muy coqueta de lata, que las abuelitas lo usaban para guardar las agujas, lo usaban de alajero, etcétera, que era muy funcional, se veía bien y a lo mejor un millennial, un centennial diría qué vergüenza utilizar eso para guardar mis joyas que ya prácticamente también ni tenemos, pero podría ser también un ejemplo adecuado a esas generaciones Claro, anteriores y pues tendríamos que ir también a esos diseños sí, sí, ajustándolos, sí. ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, a mí me dio mucho gusto hace 10 años ver en una expo de estas de sustentabilidad. Hace 10 años, fíjate, hace 10 años, no, hace un poquito ya más de 10 años, en el 2009, asistí a una expo en donde se presentó una compañía pequeña vamos a decir, como de frutsis, ¿no? De estas, Mm. pero el envase era como un Lego, ¿no? Tenía una tapa, o sea, era como un Lego, tenía una tapa, pero es decir, al final el envase, sin aplastarlo, solamente lo rellenabas de tierra o de lo que tú quieres, de lo que tú quisieras, y ese envase te permitía hacer cosas, ¿no? Construir paredes, ¿no? Entonces, cosas tan simples como esa y que no son, o sea, no se está pidiendo la invención del hilo negro, y que ya existen desde hace mucho, es lo que las empresas tienen que comenzar a operar, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como algunos de los elementos de cuando hablamos de pues, hacerse cargo, ¿no? Hacerse responsables de hacia dónde van sus residuos, ¿no? Y ahora Y sí, de perdón, manera la individual, segunda pregunta, ¿cuál era? de manera individual, ¿qué nos Ah, corresponde sí, para no dejárselo todos y lavarnos todo a empresas y sí, gobierno y terminamos lavándonos las manos nosotros? claro. Sí, ahora sí que como ciudadanos de a pie, como tú dices, tenemos varias chambitas por hacer. La primera, yo ubicaría tres chambitas que tenemos. La primera chambita es documentarnos, ¿no? Acercarnos a los temas de economía circular. Acercarnos a los que traen buenas fuentes, porque también de repente pues así como ahora hay youtubers de todo, ¿no? Hay gente que habla de economía circular y desvirtúa mucho el concepto y de todo, ¿no? A mí me ha tocado escuchar y leer notas de investigadores que dicen que la economía circular no es viable porque la ley de la entropía, porque va contra la ley de la entropía, ¿no? Entonces, no, o sea, no es por ahí, ¿no? O sea, no es por ahí el asunto, ¿no? Entonces, sí, acercarse a buenas fuentes, acercarse a fuentes objetivas, hacia fuentes que están actualizadas, ¿no?
y sobre todo que están, pues sí, ¿no? Con una objetividad, eh, ¿cómo te diré? Con una objetividad proactiva, ¿no? No con una objetividad destructiva, ¿no? De la economía circular, porque como cualquier propuesta, la economía circular en sus fundamentos puede tener muchos asegúnes, ¿no? Muchas fallas. Entonces, pues o sea, a la mala podría llegar y destruírtela, ¿no? Pero pues no se trata de eso. O sea, ¿qué gano? Que salga mi video en YouTube y que la gente que más gente lo vea, ¿no? O sea, ¿qué gano, no? No se trata de eso, se trata de construir sobre lo que se viene construyendo, ¿no? No de destruir. Entonces, que se acerquen a eso, ¿no? Documentarnos sobre los principios de economía circular, sobre qué sí, sobre qué no, sobre qué implica, ¿no? Sobre todas estas cosas, ¿no? Esa sería la primera chamba que tenemos como ciudadanos de a pie. La segunda chamba que tenemos como ciudadanos de a pie es eh, respaldar, no sé si decirlo así, convertirnos en agentes de cambio todos o respaldar a los agentes de cambio que conocemos, ¿no? Es decir, pues si yo ya conozco a Oscar Aldape que tiene su programa, pues lo veo, lo comparto, le echo porras, ¿no? Si conozco a mi vecinito que hizo que recogió plásticos, ¿no? O está haciendo un proyectito escolar de cualquier cosa, ¿no? Pues todos esos, o sea, son esos los esfuerzos que tenemos que seguir respaldando, ¿no? Entonces, y si no, pues nosotros en casa, ¿no? Dentro de estas primeras agencias de cambio que yo ubico como persona, lo primero que tenemos que hacer es hacer composta, ¿no? O sea, tú dirás, o sea, qué gran cambio desde querer estar haciendo el cambio al sistema a hacer composta, ¿no? Pero por más que yo le he dado vueltas, o sea, las personas que comienzan a hacer composta, o sea, hacer composta nos da todo, o sea, viabiliza todo lo demás. Si todos hiciéramos composta, híjole, la cantidad de cosas en materia de economía circular que se podrían solucionar son grandísimas, ¿no? Entonces, partamos por hacer composta, y van a ver que a muchas personas les va a cambiar inclusive la forma en la que ven hasta la religión. Se los aseguro, porque me lo han dicho, ¿no? Yo fomento mucho esto, entonces sí, hasta me han dicho que les cambia la forma en la que ven la religión, en la que ven el sistema, en la que ven las leyes, ¿no? Etcétera. Entonces sí, hagan composta, hagamos todos composta. Deberíamos de tener así una cruzada nacional para hacer composta, porque ahí es donde está la vida, ¿no? Lo que nos estamos jugando aquí en este planeta es la vida de todos, ¿no? Y la composta es el ejercicio más básico y más fundamental que nosotros podemos hacer para preservar la vida. De hecho, Ese es David, déjame, ajá. te aporto ahí. Incluso con las fallas en la composta, por lo menos aquí en la casa nos dio una mata de jitomate, como dos matas de sandía, va por ahí una de naranja y una de limón, Sí, porque nos salió mal la composta. así es, así es. No, hombre, y se aprende, ¿no? Y se aprenden de cosas o sea, es tan profundo hacer composta, Clean, es terapia ocupacional, también una cuestión de reconocer la fragilidad y reconocer al mismo tiempo la gran potencialidad de la vida, de los procesos biológicos, ¿no? De la defensa que tienen todas estas plantas, ¿no? De sobrevivir, que salen ahí en la composta, ¿no? Cuando bien se hace, cuando mal no se hace, etcétera. Pero tú te descuidas tantito y ya te enraizó una planta, ¿no? Sí. Entonces, es esa capacidad de vida que tiene nuestro planeta y que nosotros estamos tan empeñados en pavimentar que, pues, o sea, te cambia, ¿no? Cambia la percepción. Entonces, sí, sí, como ciudadanos de a pie, segunda cosa, valoren los esfuerzos de los agentes de cambio y hagamos composta. Y el tercer punto que como ciudadanos de a pie tenemos es respaldemos
a quienes se avientan, o sea, y hablando un poquito, a lo mejor esto va a quedar un poquito como, este, como te digo, bueno, no sé cómo decirlo, pero el punto es, una de las cosas que yo creo que es por las que no tenemos una buena ley, es porque no hay un buen respaldo ciudadano y un buen respaldo institucional para que la gente, para que los legisladores se avienten un paquete tan grandote como es, por ejemplo, un estricto, no la prohibición, pero sí un estricto manejo de los plásticos de segundo uso. Yo siento que no se aventaron el paquete porque no está el, como dirían por ahí, no es el timing, ¿no? No hay una masa crítica que respalde esa iniciativa, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es gente mediante sus acciones día a día respalden esa iniciativa, ¿no? Por ejemplo, pues vayan a la tienda y digan no me des bolsa, ¿no? Llévate tus propias bolsas. Ve a votar y di a ver cuál es tu propuesta en cuanto van, o sea, si vas a ir a votar por alguien, pregúntale a tu candidato, oye, ¿cuál es tu propuesta con respecto al asunto de plásticos, ¿no? Por mencionar alguno de los temas, ¿no? Entonces, es una onda de también hacernos responsables, de exigir, de quejarnos, ¿no? Y de votar, ¿no? O sea, votar con nuestro día a día, con cómo pedimos las cosas, con que si yo llego a la tienda y digo, pues tu obligación es darme mi bolsa, ¿no? Pues ahí no estás votando a favor de un cambio que te beneficie, ¿no? Estás pensando en el puro momento y dejándole a las generaciones futuras el problema, ¿no? Como nos los han dejado a nosotros. Entonces, sí, yo creo Exactamente. que esos serían las tres cosas que yo podría recomendar a todo el auditorio, ¿no? Pues ahí ya tenemos la tarea, así que público, ojalá nos empiecen a compartir qué de esto ya hacen, que de esto no lo habían ni siquiera vislumbrado, y cuando lo empiecen a hacer, pues también que nos vayan compartiendo tanto a David como a aquí al programa de conversaciones a través del Instagram de Por la Sustentabilidad. David, ¿en dónde te pueden localizar el público? Que nos repitas dónde te encuentran para conocer más de lo que andes compartiendo en tus Claro. múltiples escenarios y actividades. Sí, no, con todo gusto. Muchas gracias, Oscar. Pues yo los invito a que nos encontremos todos los agentes de cambio en la plataforma para la sustentabilidad, bicap.org. A ver si tú por ahí donde, en el video o donde lo vayas a subir esto, Oscar, puedes poner ahí la dirección, Claro que pero sí. también lo pueden googlear como la plataforma para la sustentabilidad y les va a aparecer en Google, ¿no? Eso es una red social que creamos hace un rato justamente para encontrarnos toda la gente que queríamos, que estamos interesados en estos temas, ¿no? Entonces, ahí me pueden encontrar, me pueden seguir, podemos hacer amigos, podemos hacernos amigos, y podemos seguir en esta conversación, ¿no? Hay dentro de esa plataforma, hay un grupo particular para que todos los interesados en economía circular pues podamos seguir estas conversaciones, ¿no? Y no solamente la conversación, sino, por ejemplo, movernos a las acciones, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones que quiero compartir al auditorio es que hay un concilio sobre economía circular que justamente se está moviendo en este sentido, ¿no? Hay mucha banda conocedora de los temas de economía circular que ya se están moviendo para pues, hacer una, pues no sé si una contrapropuesta, pero sí de forma proactiva decirles, esta no es la ley que estábamos esperando, esperamos que te vayas por acá, compadre, ¿no? Entonces, ese concilio, entonces, pues si más gente se quiere sumar a ese concilio, pues están todos muy invitados, ¿no? Entonces, yo los invito a que me contacten a través de la plataforma de vicap.org y por ahí seguimos la conversación. Muy bien, David. Pues nuevamente gracias por estar aquí en Conversaciones. Muchas gracias por compartirnos toda esta visión que además pues te diste a la tarea, como ya nos contabas, de también traernos un poco de la visión de algunos colegas tuyos adicionales que están en este tema dándole vueltas a la economía circular. Muchas gracias entonces y pues un último mensaje de cierre para el auditorio que tengas.
No, hombre, solamente agradecerles si alguien nos siguió hasta este final de esta conversación, agradecerles que nos haya regalado este tiempo de sus orejas. Espero que lo que hayamos compartido pues sea de utilidad y pues que también lo difundan, ¿no? Difundan este tipo de mensajes entre más personas, ¿no? No solamente de nosotros, sino de otras personas que se están moviendo por haciendo cositas chiquitas o grandotas por hacer un mundo mejor, pues que las difundan, ¿no? Solo sería eso. Muchas gracias. Gracias, público. Gracias a ti, que como bien dice David, estás hasta este momento aquí escuchándonos en Conversaciones por la Sustentabilidad a través de Imperfecto Radio, a través de nuestro canal de YouTube y todos los canales que se puedan abrir en adelante. Muchas gracias por estar en este jueves y nos escuchamos, nos vemos el próximo jueves de Conversaciones. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.